Bueno, vamos a resolver este problemita donde se nos pide calcular primeramente el momento de inercia de esta figura plana, que es un rectángulo, cuyas dimensiones son B y C, con respecto a un eje que pasa por su centro de masa y es paralelo al eje X. Entonces, por definición de momento de inercia, el momento de inercia respecto a ese eje lo puedo definir como I al cuadrado por diferencial m, donde I es la distancia de las diferentes partículas, de los diferentes cuerpos puntuales o masas puntuales que forman este sólido rígido plano, con respecto al eje. Es decir, esta distancia, cualquiera de estas distancias será una distancia I medida perpendicularmente con respecto al eje. Entonces, yo tengo este planteo, pero esta integral, así como así, no la puedo resolver. Necesito conocer los límites de integración y no puedo integrar I respecto a diferencial m. Son dos variables diferentes, o sea, una cosa es I, que es la distancia, y m es la masa. Son magnitudes diferentes. No puedo resolver esta integral así como está. Entonces, aprovecho que el problema me dice que sigma, la letra griega sigma, que significa densidad superficial de masa, superficial porque es un cuerpo que no tiene espesor, ¿no? Es una figura plana. Entonces, la densidad superficial de masa la calcularemos dividiendo la masa entre el área, y el área de esta figura es lado largo por ancho, o sea, C por B, B por C, ¿no? Es un rectángulo. Vale, pero también puedo definir esta densidad de masa, que en este caso es constante, y si no lo fuera también, yo podría definir la densidad de masa siempre de esta forma. La derivada de la masa con respecto al área, o dicho de otra forma, diferencial m sobre diferencial área. Entonces, vamos a dedicarnos al diferencial área. Para esto, yo he tomado un pequeño elemento de área. Esa área está formada entre esta parte del eje y un pequeño elemento de distancia sobre el eje Y que le llamo diferencial Y. Entonces, este pequeño elemento de área será C, o sea, largo por ancho, ¿no? O sea, C, y el ancho sería diferencial Y. Entonces, eso es lo que he escrito aquí. Diferencial área es esto. Entonces, voy a aprovechar esto que tengo aquí arriba con esto otro, ¿y qué voy a hacer? Despejar diferencial m, que es lo que tengo aquí en la integral. Entonces, si despejo diferencial m, ¿qué me queda? Densidad superficial de área multiplicado por diferencial área. Y como el diferencial área es C por diferencial I, esto es lo que me queda al final. Entonces, voy a sustituir diferencial m por esta expresión, y ahora sí veo que yo puedo resolver esta integral. I al cuadrado, y he sustituido esto por esta expresión, donde ahora sí yo tengo que integrar I, y aquí tengo diferencial I, ahora sí lo puedo resolver. Sigma y C irán para afuera de la integral porque son constantes. Luego, yo voy a integrar entre, una de las formas de hacerlo, voy a integrar entre este punto y este otro, y luego voy a multiplicar por 2 para tener la integral para toda el área. También podría hacerlo integrando entre este punto y este, pero yo prefiero integrar entre este punto y este y luego multiplicar por 2. Es otra forma de hacerlo. Entonces, aquí me va a quedar 2 por sigma por c. Los límites de integración. Este punto, con respecto al origen del eje X, está ubicado a una distancia que es A más este trocito que sería B sobre 2. Por eso pongo A más B sobre 2. Y este otro punto está ubicado con respecto al origen a una distancia de A más B. Por eso pongo A más B. Bien, resolver esta integral es muy fácil porque la integral de I al cuadrado diferencial I me da I al cubo sobre 3. Entonces, eso ahora tengo que resolverlo, la integral definida, entre estos límites de integración. Vale, pasamos a resolverlo. Vale, y esto es lo que me queda. He sustituido la I al cubo por el límite superior de integración y el límite inferior. Entonces ahora tengo que hacer cuentas con esto. Esto lo voy a hacer aparte, que está entre corchetes, lo voy a resolver.
a más b al cubo, me queda a al cubo más 3 al cuadrado b, más 3 por a por b al cuadrado, más b al cubo. O sea, es el desarrollo de un trinomio, ¿no? Y eso aplicado a esta expresión, que es idéntico, me va a quedar esto que está aquí. Vale, luego, ¿qué es lo que hago? Simplemente hago operaciones, simplificaciones, hasta llegar a este resultado. Hasta llegar, aquí ustedes pueden detener el vídeo y ver cómo he hecho todas estas operaciones, hasta llegar a este resultado. Bien, entonces, ¿qué es lo que hago? El momento de inercia al final me va a quedar esta expresión por este resultado que lo he escrito aquí, y luego lo que hago es simplificar un poquito. Este 2 lo voy a simplificar con este 2 y este 4, es decir, 2 dividido 2 me da 1, o sea que el 2 desaparece de aquí, ha desaparecido el 2. Y 2 arriba y 4 abajo me queda un medio, o sea que pongo el 2 aquí. ¿Qué pasa con el 3? Este 3 lo puedo simplificar con este 3 y desaparece, y este 3 lo simplifico con el 9, 9 dividido 3 me da 3, y ahí lo pongo. Entonces, en definitiva, este es el momento de inercia respecto a un eje que pasa por el centro de masa, siendo ese eje paralelo al eje X. Si ahora me piden el momento de inercia con respecto a este eje X, lo que tengo que hacer es aplicar el teorema de los ejes paralelos o teorema de Steiner. El teorema de Steiner es que el momento de inercia respecto a un eje paralelo al eje que pasa por el centro de masa es el momento de inercia respecto al eje que pasa por el centro de masa más este término, donde m es la masa de la figura, del objeto, del cuerpo, y d es la distancia que hay entre ambos ejes, que en este caso sería a más b sobre 2. Entonces, el momento de inercia respecto al centro de masa ya lo tenemos calculado, lo escribo aquí abajo, y le voy a sumar este término. La masa, para utilizar los datos del problema que me da sigma, b y c, la masa es, despejando de la densidad superficial de masa, es sigma por el área, o sea, sigma por el área de la figura. Y por otro lado, la distancia al cuadrado sería a más b sobre 2 al cuadrado. Bueno, lo voy a dejar aquí porque si quiero podría hacer cuentas, simplificar y demás, pero ya con este resultado el problema está bien hecho. Y no quiero alargar demasiado el vídeo. Bien, todas las dudas que puedan consultar, se las voy a responder. Gracias.